Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. La chica salió del café donde trabajaba los fines de semana, un pequeño pero animado establecimiento frecuentado por los lugareños, y desapareció sin dejar rastro. Lo que al principio parecía una noche cualquiera, pronto se convirtió en una pesadilla que sacudió a toda una nación. A medida que avanzaba la investigación, la policía comenzó a descubrir una pista inquietante tras otra, pintando un cuadro sombrío y aterrador de lo que podría haberle ocurrido a esta joven. Desde el principio, el caso conmocionó profundamente a Suecia, movilizando a más de 1000 voluntarios en lo que se convirtió en la operación de búsqueda más grande en la historia del país. Toda la comunidad contuvo el aliento, unida por el miedo, la esperanza y una necesidad desesperada de respuestas. Trágicamente, la verdad que finalmente salió a la luz fue mucho más oscura de lo que cualquiera podría haber imaginado, dejando no solo a la familia de Lisa Holm, sino a toda la nación, en estado de shock e incredulidad. ¿Cómo pudo ocurrir una tragedia tan impensable en un pueblo tranquilo y pintoresco? Lisa Holm nació el 7 de febrero de 1998, en el pequeño pueblo sueco de Hoo. Rodeado de paisajes serenos, Hoo era el tipo de lugar donde todos se conocían y la vida transcurría a un ritmo apacible. La familia de Lisa encarnaba esa tranquilidad, llevando una vida modesta pero plena. Compartía su hogar con sus padres y una hermana mayor, formando una familia unida que valoraba el amor, el respeto y los sueños compartidos. Lisa era en sí misma un faro de positividad, y su actitud alegre la hacía querida por todos los que la conocían. Era bondadosa, decidida, y estaba llena de aspiraciones que parecían destinadas a llevarla lejos de las tranquilas calles de Hoo. Incluso desde temprana edad, Lisa mostraba un notable sentido de independencia y ambición. Para cuando llegó a la escuela secundaria, ya tenía un sueño claro: mudarse a Australia para estudiar arquitectura. Ese objetivo alimentaba su determinación para sobresalir en sus estudios, y a menudo hablaba de sus planes con un entusiasmo contagioso. Lisa no era solo una soñadora, era una persona de acción. Viajó extensamente con sus padres, adquiriendo contacto con diferentes culturas e ideas. Estas experiencias la moldearon en una persona curiosa, de mentalidad abierta y con una visión amplia del mundo. A pesar del apoyo de su familia, Lisa era ferozmente independiente y se sentía orgullosa de ganar su propio dinero. Desde la adolescencia, trabajó en varios empleos de medio tiempo, asumiendo con gusto la responsabilidad que estos implicaban. Para el verano de 2015, a la edad de 17 años, consiguió su primer trabajo serio en un acogedor café ubicado a unos 40 minutos en coche de su casa. Fue un hito importante, marcando su transición de trabajos temporales a un compromiso más estable. El café, conocido por su ambiente acogedor y sus pasteles caseros, era popular entre los lugareños, y Lisa pronto se convirtió en un miembro muy querido del equipo. Al principio, los padres de Lisa la llevaban y recogían del trabajo, asegurándose de que llegara al café de forma segura. Reconociendo su creciente independencia, su padre decidió finalmente comprarle una moto tipo scooter. Era un regalo práctico que le permitía desplazarse de forma independiente mientras cumplía con las leyes suecas de tránsito que permiten conducir scooters a los menores de 18 años. Lisa estaba encantada con esa nueva sensación de libertad, pero su padre, siempre protector, insistió en acompañarla durante las primeras semanas. Cada mañana la seguía en su coche y cada noche la esperaba para escoltarla a casa. Esta rutina continuó hasta el 7 de junio, el día en que Lisa finalmente convenció a su padre de dejarla viajar sola. Ese domingo comenzó como cualquier otro. Lisa salió de casa temprano, lista para otro día ocupado en el café. Alrededor del mediodía, sus padres decidieron pasar por allí para hacerle una visita sorpresa y disfrutar de una comida juntos. El café estaba lleno de clientes y Lisa estaba concentrada en sus tareas. Tomó un breve descanso para compartir el almuerzo con sus padres, un momento feliz que, sin que ellos lo supieran, se convertiría en un recuerdo entrañable en los días siguientes. Luego, Lisa regresó a sus tareas y sus padres se marcharon,
tranquilos por la normalidad del día. A las 6:23 de la tarde, Lisa le envió un mensaje de texto a su padre, informándole que estaba saliendo del trabajo. Solo 3 minutos después, el teléfono de su padre sonó. Al contestar, no escuchó nada más que silencio, interrumpido apenas por sonidos de fondo. Reconoció voces apagadas y el sonido característico de una puerta de coche cerrándose, pero asumió que Lisa lo había llamado por accidente mientras hablaba con sus compañeros. La llamó por su nombre varias veces, pero al no obtener respuesta, colgó y decidió esperar a que ella llegara a casa. A medida que pasaba el tiempo, comenzó a inquietarse. Lisa debía haber llegado en unos 40 minutos, pero ya había pasado 1 hora sin rastro de ella. La preocupación inicial de su padre se convirtió rápidamente en alarma. Intentó llamarla varias veces, pero su teléfono estaba apagado. Desesperado por encontrarla, tomó las llaves del coche y salió a recorrer la ruta habitual de su hija. El padre de Lisa condujo despacio, observando cada rincón del camino, temiendo que hubiera tenido un accidente. Pero el camino sinuoso no reveló rastro alguno de ella ni de su scooter. Cuando llegó al café, su corazón se hundió. El scooter de Lisa estaba estacionado en su lugar habitual frente al edificio, pero algo no encajaba. Las llaves seguían puestas en el encendido y su casco colgaba del manillar. Estos detalles le provocaron un escalofrío. Lisa era meticulosa y precavida. Nunca dejaría su scooter desatendido de una forma tan descuidada. Corrió al interior del café, llamándola por su nombre, pero el lugar estaba vacío. Su silencio era opresivo. Mientras tanto, la madre de Lisa llamó a la dueña del café, esperando obtener respuestas. Sin embargo, la dueña estaba tan desconcertada como ellos. No tenía idea de dónde podría estar Lisa. Lo que debería haber sido una tarde común y corriente, se convirtió ahora en un angustioso misterio. Alrededor de las 6 de la tarde, la dueña del café llamó a su personal y confirmaron que estaban cerrando el establecimiento por el día. La conversación con la madre de Lisa fue breve pero cargada de preocupación, lo que llevó a la dueña del café a actuar con rapidez. Sin dudarlo, tomó sus llaves y se dirigió al café, con la mente inundada de posibilidades. En el camino, contactó a 4 de sus amigos que vivían en la zona, rogándoles que la ayudaran en lo que temía que fuera una búsqueda urgente de Lisa. Cada uno de ellos aceptó sin cuestionar, comprendiendo la gravedad de la situación. Cuando la dueña del café llegó al lugar, el padre de Lisa ya estaba allí, caminando ansiosamente por el estacionamiento. Juntos comenzaron una búsqueda sistemática cerca del café y sus alrededores. Examinaron cada rincón del edificio, desde los almacenes hasta la puerta trasera, pero no había señales de Lisa. Afuera, revisaron el estacionamiento tenuemente iluminado, los arbustos cercanos y el terreno que rodeaba el local. Su búsqueda se extendió a los callejones y calles laterales cercanas al café, pero sus esfuerzos no dieron resultados. La esperanza comenzó a desvanecerse al considerar que Lisa, por razones desconocidas, podría haber decidido tomar un autobús en lugar de conducir su scooter a casa. Aferrándose a esa tenue esperanza, su madre y su hermana mayor revisaron rápidamente el horario de los autobuses y condujeron hasta la parada más cercana en su ciudad. Llegaron justo a tiempo para interceptar el último autobús de la noche, escaneando cada rostro que descendía. Pero sus corazones se hundieron. Lisa no estaba entre los pasajeros. La desesperación se apoderó de ellas al darse cuenta de que este escenario tampoco llevaba a ninguna parte. Para ese momento, ya era casi la 1 de la mañana y la oscuridad había envuelto por completo la ciudad. Sin más opciones, la familia de Lisa tomó la desgarradora decisión de contactar a la policía y reportar su desaparición. La policía respondió de inmediato, comprendiendo la urgencia de la situación. El hallazgo del scooter de Lisa, abandonado en el estacionamiento con las llaves aún en el encendido, generó sospechas alarmantes. Este detalle apuntaba fuertemente a la posibilidad de un secuestro, un crimen raro pero serio, especialmente en un área provincial remota como la ciudad de Lisa. Actuando bajo esta teoría,
La policía movilizó rápidamente varias unidades de búsqueda equipadas con perros entrenados para rastrear olores. Agentes adicionales comenzaron a tocar las puertas de cada casa cercana al café, con la esperanza de encontrar alguna pista o testigo. Mientras tanto, la noticia de la desaparición de Lisa comenzó a expandirse. Sus compañeros de clase y amigos, dominados por la preocupación, recurrieron a las redes sociales para amplificar el mensaje, compartiendo su foto y su último paradero conocido. En cuestión de horas, sus publicaciones llegaron a cientos, luego a miles, mientras la comunidad se unía al sufrimiento de la familia. Los equipos de búsqueda trabajaron incansablemente durante toda la noche, sus linternas cortando la oscuridad mientras rastreaban el área. A pesar de sus esfuerzos incesantes, el amanecer llegó sin rastro de Lisa, profundizando la angustia de su familia y de la comunidad. Para el lunes por la mañana, la policía anunció oficialmente la desaparición de Lisa al público, instando a cualquier persona con información a presentarse. El anuncio aumentó la conciencia, generando cobertura en los medios locales y nacionales. Casi al mismo tiempo, se hizo un descubrimiento sorprendente. Un hombre que trabajaba en un granero ubicado justo enfrente del café tropezó con un guante de motocicleta tirado en el suelo. Reconociendo su posible importancia, lo reportó de inmediato a la policía. Los investigadores, que ya habían inspeccionado el granero durante su búsqueda inicial, regresaron para examinar el guante. Al mostrárselo a los padres de Lisa, ellos confirmaron que pertenecía a su hija. Este descubrimiento fortaleció la teoría del secuestro y motivó a la policía a redoblar sus esfuerzos. A medida que pasaban las horas, la búsqueda se intensificaba. La noticia de la desaparición de Lisa capturó la atención de toda la nación, inspirando a cientos de voluntarios de pueblos y ciudades cercanas a unirse al esfuerzo. Para el martes, la policía recibió una serie de nuevas pistas escalofriantes. Voluntarios que registraban el camino de tierra a unos cientos de metros del café encontraron una serie de objetos esparcidos por el camino. Entre ellos había una funda de teléfono, un recibo, un boleto y fragmentos de la pantalla rota de un teléfono inteligente. Los investigadores determinaron rápidamente que todos los objetos pertenecían a Lisa. Los equipos de búsqueda se concentraron en esa área, peinando meticulosamente cada centímetro del terreno. Pronto, encontraron más pruebas. La tarjeta de identificación de Lisa y varios recibos adicionales, todos tirados a lo largo del mismo sendero de tierra. Estos hallazgos pintaban un panorama sombrío, solidificando la teoría de que Lisa había sido secuestrada. Los investigadores y voluntarios volcaron todos los recursos disponibles en la búsqueda, mientras la cobertura mediática se volvía aún más intensa. El caso se convirtió en la principal noticia en Suecia, uniendo a los ciudadanos en su preocupación compartida por Lisa y su familia. Una organización local de voluntarios, reconocida por su experiencia en la búsqueda de personas desaparecidas, se unió al esfuerzo, aportando herramientas especializadas y estrategias para apoyar la investigación. Con más de 1,000 participantes, la desaparición de Lisa dio lugar a la operación de búsqueda más grande en la historia moderna de Suecia. A medida que la búsqueda se ampliaba, la policía comenzó a recibir pistas del público. Entre ellas había un relato particularmente inquietante de una mujer que había estado trotando por la zona el día antes de la desaparición de Lisa. Ella informó haber encontrado a un hombre que la detuvo en medio del camino. Le habló en inglés, pidiéndole direcciones hacia una ciudad que ella no conocía. La interacción se volvió aún más inquietante cuando él le pidió que subiera a su coche para ingresar la ruta en su GPS. Alarmada, la mujer se negó y salió corriendo rápidamente. Más tarde, recordó un detalle escalofriante. El hombre tenía un parecido sorprendente con uno de los trabajadores que había visto en el granero frente al café. Con esta nueva pista, la policía intensificó su enfoque en el granero y sus trabajadores, con la esperanza de descubrir una pieza crucial del rompecabezas. A medida que los días pasaban, la búsqueda de Lisa se convirtió en símbolo de la resiliencia y determinación de la comunidad, pero también planteaba preguntas inquietantes sobre cómo una tragedia así podía desarrollarse en un lugar aparentemente tan seguro. Los compañeros de trabajo de Lisa también proporcionaron información crucial durante la investigación.
Uno de ellos compartió una observación escalofriante. El día de la desaparición de Lisa, una testigo notó a dos hombres parados al otro lado de la calle del café, observando atentamente el establecimiento. En ese momento, la visión no le pareció particularmente extraña, así que no le dio importancia. Sin embargo, tras la desaparición de Lisa, este detalle adquirió una siniestra relevancia. La testigo lo reportó de inmediato a la policía, agregando otra pieza al creciente rompecabezas. A la mañana siguiente, el miércoles, el padre de Lisa, acompañado por un grupo de amigos, decidió realizar otra búsqueda a lo largo del camino de tierra donde previamente se habían encontrado las pertenencias de su hija. El camino era un tramo escarpado y desolado que serpenteaba entre áreas boscosas y campos abiertos. Era el tipo de lugar donde los secretos podían esconderse fácilmente. Al avanzar más por el sendero, el padre de Lisa tropezó con descubrimientos aún más inquietantes. Esparcidos entre la tierra y las hojas estaban la licencia de conducir de Lisa y las llaves de su casa. La posición de los objetos parecía deliberada, casi como si alguien los hubiera arrojado apresuradamente mientras avanzaba por el camino. La evidencia pintaba un cuadro desgarrador. Probablemente Lisa estaba siendo transportada, ya fuera en un coche u otro vehículo, mientras su captor descartaba sus pertenencias personales para despistar a los perseguidores o para dejar un rastro falso. La espantosa realización aumentó la urgencia de la búsqueda. La policía, ahora enfocada en ese camino de tierra, dirigió a los voluntarios y oficiales a peinar la zona centímetro a centímetro. A pesar de sus esfuerzos exhaustivos, no se encontraron más objetos ese día, dejando a los buscadores frustrados y a la familia de Lisa en tormento. Sin embargo, esa misma noche ocurrió un giro inesperado. Un amigo cercano del padre de Lisa, al regresar a casa después de la búsqueda, decidió echar un último vistazo alrededor del café. Al pasar por el granero donde anteriormente se había descubierto el guante de Lisa, notó algo extraño. La cinta policial que antes acordonaba el edificio ya no estaba. Impulsado por una sensación persistente, el hombre estacionó su coche, tomó una linterna y se adentró en el granero. El aire dentro de la estructura era húmedo y denso, el tipo de atmósfera que parecía guardar secretos. Durante varios minutos, el hombre caminó por el granero, con su linterna barriendo el suelo polvoriento y los rincones sombríos. De repente, un destello llamó su atención. Se arrodilló y descubrió un pequeño pendiente. A pocos metros yacía su pareja, otro pendiente idéntico en diseño. Reconociendo la posible importancia de estos objetos, contactó de inmediato a la policía, que llegó poco después. Cuando los padres de Lisa vieron los pendientes, confirmaron sin dudar que pertenecían a su hija. Este hallazgo reavivó el interés de la policía en el granero, lo que llevó a acordonarlo una vez más. El detective principal explicó más tarde que durante la búsqueda inicial, el equipo se había centrado principalmente en encontrar a Lisa. En consecuencia, artículos más pequeños y menos obvios como los pendientes habían sido pasados por alto. Esta vez, el granero fue sometido a un examen exhaustivo. Un equipo de expertos forenses, acompañado por perros de búsqueda, fue desplegado para registrar el lugar minuciosamente. No pasó mucho tiempo antes de que descubrieran otra prueba inusual. Detrás de una de las paredes, encontraron heces humanas. Al principio, el hallazgo parecía no estar relacionado con el caso de Lisa. Sin embargo, los especialistas forenses propusieron una teoría intrigante. Explicaron que en momentos de estrés extremo o miedo, como durante la comisión de un crimen violento, el cuerpo de una persona puede experimentar una oleada involuntaria de adrenalina, lo que a veces resulta en una necesidad incontrolable de evacuar. Era un fenómeno bien documentado entre los perfiles criminales, y los investigadores no podían descartar la posibilidad de que las heces pertenecieran al secuestrador de Lisa. La muestra fue cuidadosamente recogida y enviada para análisis de ADN. Para el viernes, la búsqueda se amplió para abarcar una granja cercana ubicada a unos 3 kilómetros del café. Esta granja, un complejo extenso de grandes edificios, empleaba a varios trabajadores y aún no había sido examinada a fondo. Un equipo de voluntarios llegó temprano en la mañana para comenzar la búsqueda. La amplitud del terreno representaba un desafío,
pero los voluntarios trabajaron metódicamente a través de cada estructura. Mientras avanzaban, 2 hombres llegaron a la granja en un vehículo. Ambos eran desconocidos en la zona y se comunicaban únicamente en inglés. Uno de ellos se acercó al equipo de búsqueda e insistió en que la policía ya había investigado la granja, dando a entender que no era necesario continuar la búsqueda. Sin embargo, el líder del equipo de búsqueda, desconfiando de sus intenciones, decidió continuar con la inspección de todos modos. Los 2 hombres se quedaron un rato observando a los voluntarios y finalmente se marcharon en su coche. Los voluntarios continuaron y su persistencia pronto dio un descubrimiento escalofriante. Detrás de un establo, ocultos bajo un montón de ramas, encontraron un casco de motocicleta, una chaqueta y unos auriculares. Cuando los objetos fueron mostrados a la familia de Lisa, confirmaron que todos pertenecían a ella. La granja fue inmediatamente invadida por la policía y expertos forenses, quienes comenzaron una inspección minuciosa del área. Los objetos encontrados bajo las ramas planteaban preguntas cruciales. ¿Quién los había colocado allí? ¿Y por qué los 2 hombres habían intentado disuadir a los voluntarios de buscar en la granja? A medida que los investigadores profundizaban, no podían ignorar las inquietantes conexiones que surgían entre estos hombres y los informes anteriores. La policía recordó el testimonio de la corredora que había encontrado a un hombre sospechoso hablando en inglés cerca del café. Este hombre la había detenido en el camino, le pidió direcciones e incluso le solicitó que entrara en su coche. La conexión entre estos incidentes se volvía imposible de ignorar. De hecho, los detectives ya tenían una teoría preliminar sobre la identidad del hombre y su posible vínculo con los 2 individuos que habían aparecido en la granja. Con cada vez más pruebas, el caso comenzaba a tomar forma, pero la verdad completa seguía siendo esquiva. La desaparición de Lisa se había convertido en un misterio desgarrador, uno que exigiría un esfuerzo implacable y una aguda intuición para resolverse. A medida que se descubría cada nueva pista, la comunidad contenía la respiración colectivamente, esperando respuestas pero temiendo lo peor. Desde el comienzo mismo de la búsqueda, la investigación se centró en recorrer minuciosamente todas las casas cercanas al café donde trabajaba Lisa. Fue una tarea laboriosa, en la que los agentes llamaban a las puertas, hacían preguntas y documentaban observaciones. Entre los residentes cercanos había 2 hermanos de Lituania, que vivían con la esposa de uno de ellos. Los 3 eran algo inusuales en comparación con la población local. No hablaban sueco y se comunicaban exclusivamente en inglés. Esta barrera idiomática los diferenciaba, ya que eran las únicas personas en kilómetros a la redonda que no compartían la lengua nativa de la comunidad. La policía tenía más que diferencias lingüísticas que considerar. Tenían razones sutiles e indirectas para ver al trío con sospecha. Los 2 hermanos trabajaban en 2 ubicaciones clave ahora centrales para el caso: el granero al otro lado de la carretera del café y la granja donde se descubrieron el casco, la chaqueta y los auriculares de Lisa. Ambos lugares estaban ahora vinculados a la desaparición de Lisa. Además, el camino de tierra donde se encontraron sus pertenencias dispersas conducía directamente a la casa compartida por los hermanos y la esposa. Estas conexiones, aunque circunstanciales, fueron suficientes para que los investigadores los consideraran personas de interés, especialmente dado que no habían surgido otros sospechosos. Decididos a descubrir la verdad, la policía decidió interrogar a los 3. Mientras los detectives se enfocaban en las entrevistas, los expertos forenses llegaron a la granja para ampliar su búsqueda. Los voluntarios peinaron el área circundante, sin dejar piedras sin remover. Sus esfuerzos meticulosos pronto los llevaron a un viejo remolque oxidado. Situado en el borde de la propiedad, estaba rodeado por hierba alta y descuidada que parecía no haber sido perturbada a primera vista. Sin embargo, una inspección más cercana reveló hierba aplastada cerca de la puerta del remolque, como si algo o alguien hubiera estado allí recientemente. Además, había briznas de hierba atrapadas bajo la puerta, una señal de que había sido abierta recientemente a pesar de la apariencia de abandono del remolque. Esta anomalía atrajo atención inmediata. Cuando los expertos forenses abrieron la puerta del remolque,
fueron golpeados por un hedor abrumador a descomposición. El aire dentro era espeso y nauseabundo, y la escena estaba inquietantemente en silencio. El interior contenía varias filas de casilleros que parecían haber sido usados como vestuario para trabajadores agrícolas en el pasado. Polvo y telarañas cubrían la mayoría de las superficies, pero algo en los casilleros llamaba la atención. Todos, excepto uno, estaban cerrados con llave. Los expertos intercambiaron miradas incómodas, sospechando lo peor. Con creciente aprensión, comenzaron a abrir los casilleros de manera sistemática. Cuando llegaron al que no tenía llave, se confirmaron sus peores temores. Oculto detrás de un montón de ropa vieja y trapos, yacía el cuerpo de Lisa. Fue un hallazgo desgarrador que conmocionó al equipo de investigación. A pesar del pequeño tamaño del casillero, el perpetrador había forzado cruelmente a Lisa dentro. Una cuerda estaba fuertemente enrollada alrededor de su cuello, y grandes cantidades de cinta adhesiva cubrían su cabeza. Su ropa estaba desordenada, los pantalones bajados y la camiseta subida, pero los médicos forenses confirmaron más tarde que no había signos de agresión sexual. La causa de muerte de Lisa fue determinada como estrangulación, una confirmación sombría de la brutalidad que había soportado. La noticia del hallazgo se difundió rápidamente por todo el país. La ropa de Lisa y otros objetos encontrados en la escena fueron enviados a un laboratorio forense para su análisis, mientras la nación lamentaba colectivamente la pérdida sin sentido de una joven brillante. El secuestro y asesinato de Lisa dominaron los titulares, y cuando se conocieron los detalles de su brutal asesinato, Suecia se sumió en una conmoción e indignación profundas. Crímenes tan atroces eran casi desconocidos en el país, especialmente en pueblos pequeños y pacíficos como el que Lisa había llamado hogar. La pura brutalidad del acto dejó a las personas luchando por comprender cómo algo tan horroroso pudo haber ocurrido en su comunidad. Ese mismo día en que se descubrió el cuerpo de Lisa, un desarrollo extraño y escalofriante añadió un giro inquietante al caso. Usuarios de redes sociales tropezaron con un video en YouTube que supuestamente había sido subido 13 días antes del asesinato. Titulado simplemente 13, el video mostraba un ominoso temporizador de cuenta regresiva. Aún más inquietante era el nombre del canal que lo había subido: Lisa Holm. La especulación se desató en Internet. ¿Fue esto una coincidencia siniestra? ¿Una advertencia críptica? Algunos comenzaron a creer que alguien había predicho la muerte de Lisa, lo que desató teorías conspirativas que se propagaron por foros en línea y medios de comunicación por igual. Sin embargo, una investigación más profunda reveló una explicación más simple, aunque igualmente inquietante. Resultó que alguien había cambiado el nombre del canal y el título del video después de que se descubriera el cuerpo de Lisa. No estaba claro si se trataba de una broma cruel o de un intento de alimentar teorías conspirativas. De cualquier forma, esto añadió una capa extra de inquietud a un caso ya de por sí perturbador. Mientras tanto, la policía intensificaba sus esfuerzos para dar con el asesino de Lisa. Para cuando se encontró su cuerpo, los investigadores ya habían llevado a los dos hermanos lituanos y a la esposa para interrogarlos. Los tres negaron vehementemente cualquier implicación en la desaparición o asesinato de Lisa. Presentaron lo que parecían ser coartadas irrefutables. Según sus declaraciones, todos habían estado en casa en el momento del secuestro de Lisa. El hermano mayor, Naris, afirmó que había estado dormido en su habitación mientras su esposa preparaba la cena, y el hermano menor dijo que estaba en la computadora durante el periodo crítico. Naris añadió que se despertó alrededor de las 8 de la noche y fue a una gasolinera cercana a comprar pizza y cigarrillos. Sin embargo, la policía seguía siendo escéptica. Las coartadas del trío dependían en gran medida de la corroboración entre ellos, y los investigadores no podían descartar la posibilidad de que se estuvieran encubriendo mutuamente. Para complicar aún más las cosas, las muestras de ADN recogidas de los sospechosos aún no habían arrojado pruebas concretas que los vincularan directamente con la escena del crimen. Aún así, las crecientes pruebas circunstanciales en su contra, combinadas con su proximidad a los lugares clave del caso, los mantenían firmemente en la mira de los investigadores.
La investigación centró su atención en una pequeña sala con aspecto de oficina dentro del granero. Este espacio, que tenía una gran ventana con vista al café, parecía ordinario a simple vista. Pero tras una inspección más minuciosa, quedó claro que esta sala guardaba secretos perturbadores. El equipo forense descubrió 15 rastros distintos de semen masculino en las paredes y el suelo cerca de la ventana. La posición sugería que alguien había estado de pie allí, observando el café y a sus empleados, incluida Lisa, mientras se satisfacía sexualmente. Las implicaciones eran escalofriantes. Todas las muestras de semen fueron enviadas rápidamente al laboratorio, donde los expertos extrajeron perfiles de ADN con una rapidez y precisión notables. Los resultados no dejaron lugar a dudas. Cada uno de los rastros coincidía con el ADN del hermano mayor, Naris, de 35 años. Un análisis adicional de las heces encontradas anteriormente en el granero confirmó el mismo resultado inquietante. También pertenecían a Naris. El rastro de pruebas no se detuvo allí. En una habitación adyacente, utilizada anteriormente para almacenar leche de vaca, los investigadores descubrieron más pistas. Un tubo montado a unos 60 centímetros del suelo llamó su atención. Su superficie estaba cubierta por una gruesa capa de polvo, excepto por una pequeña franja que estaba sospechosamente limpia. Las dimensiones de esta franja coincidían con la cuerda que había sido utilizada para estrangular a Lisa. También se encontraron rastros de sangre en el tubo, y las pruebas de ADN revelaron que pertenecían a Lisa. Debajo del tubo, los investigadores encontraron un trozo de la misma cuerda, que el análisis forense demostró que contenía una mezcla de ADN, el de Lisa y el de Naris. Este fue un avance monumental. La presencia del ADN de Lisa entrelazado con el de Naris en el arma homicida solidificó la conexión entre la víctima y su asesino. La habitación contenía aún más pruebas macabras. Un cabello de Lisa fue descubierto en el suelo, y su chaqueta contenía rastros del ADN de Naris. Cada nuevo hallazgo dibujaba un cuadro espantoso que los investigadores ensamblaban meticulosamente. Ahora creían que Lisa había sido asesinada en esa misma sala. Con las pruebas acumulándose, los detectives comenzaron a reconstruir la escalofriante secuencia de eventos que llevaron a su muerte. Durante algún tiempo, Naris había estado observando el café desde su punto de observación en el granero, obsesionándose con Lisa. El día del asesinato aprovechó su oportunidad. Los investigadores teorizaron que se acercó a Lisa en el estacionamiento cuando ella se preparaba para salir del trabajo. Usando una táctica similar a la que reportó la corredora anteriormente en la investigación, probablemente le pidió indicaciones hacia una ciudad desconocida o hizo otra solicitud para ganarse su confianza. Lisa, conocida por su naturaleza amable y servicial, pudo haber accedido a ayudarlo. Es posible que haya entrado en su coche para introducir la dirección en su GPS, un momento que selló su destino. Una vez dentro, él la inmovilizó, le tapó la boca con cinta adhesiva y la llevó al granero. En la sala de almacenamiento de leche del granero, Naris utilizó la cuerda para estrangular a Lisa, pasándola por encima del tubo para llevar a cabo el atroz acto. Según psicólogos forenses, la descarga de adrenalina que experimentó durante el crimen fue tan intensa que provocó una reacción física involuntaria, llevándolo a defecar en el suelo. Después de que Lisa murió, trasladó su cuerpo a su automóvil, arrojando sus pertenencias por la ventana mientras conducía hacia la granja. Una vez allí, ocultó su cuerpo en el casillero del tráiler, cubriéndolo con ropa vieja y trapos. Escalofriantemente, los investigadores estimaron que toda la secuencia de eventos, desde el secuestro de Lisa hasta la disposición de su cuerpo, le tomó a Naris menos de una hora. A pesar de las abrumadoras pruebas, Naris continuó proclamando su inocencia. Su esposa y su hermano menor, que habían sido detenidos anteriormente, fueron liberados por falta de pruebas en su contra. Tan pronto como quedaron libres, no perdieron tiempo en abandonar Suecia, regresando a su país de origen, Lituania. Su partida levantó sospechas, pero no había base legal para impedirles salir. La preparación para el juicio de Naris fue intensa y plagada de desafíos.
Naris sostenía que su ADN en el granero se podía explicar fácilmente. Había trabajado allí durante mucho tiempo, y era natural que su material genético estuviera presente. Su coartada, respaldada por su esposa y su hermano, afirmaba que había estado en casa durante las horas críticas de la desaparición de Lisa. Según sus relatos, había estado dormido mientras su esposa preparaba la cena y su hermano estaba ocupado en la computadora. Naris aseguró que solo salió brevemente alrededor de las 8 de la noche para visitar una gasolinera cercana, donde compró pizza y cigarrillos. Aunque estas afirmaciones podrían haber resultado convincentes en la superficie, los investigadores encontraron discrepancias significativas. Para empezar, la presencia del ADN de Naris en la ropa de Lisa no podía ser descartada ni explicada fácilmente. La policía también descubrió un testigo que reportó haber visto el coche de Naris cerca del café tanto poco antes como poco después de la desaparición de Lisa. Según este testigo, el coche había circulado repetidamente por la carretera entre el café y la granja durante las horas en que Naris afirmaba haber estado en casa. Este detalle condenatorio socavaba la credibilidad de su coartada. Los expertos forenses continuaron analizando las pruebas durante meses después de que se descubriera el cuerpo de Lisa, utilizando las técnicas más avanzadas disponibles. Finalmente, los expertos forenses encontraron rastros del ADN de Naris en casi toda la ropa de Lisa. Esto incluía no solo su ropa exterior, sino también el interior de su ropa interior. Un hallazgo que establecía firmemente el vínculo físico entre Naris y su víctima. Dado el intenso interés público en el caso, los investigadores siguieron adelante, decididos a descubrir hasta la última prueba que pudiera fortalecer su caso. Su búsqueda meticulosa de respuestas se extendió incluso más allá de Suecia. Viajaron a Lituania para volver a interrogar a la esposa y al hermano de Naris, con la esperanza de desmontar sus coartadas endebles. La esposa de Naris mantuvo su insistencia en que su esposo había estado en casa entre las 6 y las 8 de la noche del secuestro de Lisa. Repitió su historia con un aire de confianza resuelta, enfatizando que Naris no podía haber cometido un acto tan atroz. Sin embargo, cuando los detectives centraron su atención en el hermano menor y le presentaron las pruebas condenatorias contra Naris, la situación comenzó a cambiar. Inicialmente vacilante, el hermano menor finalmente se quebró bajo el peso de los hechos y de su propia conciencia. Confesó que Naris no había estado en casa durante las horas cruciales. Según su relato, Naris regresó alrededor de las 7:30 de la noche, con la ropa cubierta de tierra. Al llegar, Naris arrojó inmediatamente su ropa sucia a la lavadora. Cuando la policía llegó por primera vez a interrogar a la familia, Naris le susurró a su hermano que mintiera y dijera que él había estado en casa todo el tiempo. Más tarde, Naris explicó su comportamiento a su familia, alegando que, como inmigrante sin una coartada sólida, temía ser acusado injustamente de un crimen que no había cometido. El hermano menor, que en ese momento creía en la inocencia de su hermano, accedió a cumplir con la petición. Sin embargo, tras enterarse de las abrumadoras pruebas que vinculaban a Naris con el asesinato de Lisa, la fe del hermano menor en él se desmoronó y decidió decir la verdad. 4 meses después, comenzó el juicio, atrayendo la atención de todo el país. La intensa cobertura mediática ejerció una enorme presión sobre todos los involucrados, ya que el público exigía justicia para Lisa. El abogado defensor argumentó que el ADN de Naris podría haber terminado en la ropa de Lisa debido a su trabajo en el granero. Sin embargo, la fiscalía desmontó esta afirmación, enfatizando que la presencia de ADN en la ropa interior de Lisa solo podía explicarse por contacto directo con la víctima. La defensa no ofreció ninguna explicación alternativa plausible. En un momento, la defensa propuso una teoría desesperada e inverosímil, que el verdadero asesino era el hermano menor de Naris. Según esta versión, el hermano menor supuestamente había colocado múltiples muestras del ADN de Naris en el cuerpo de Lisa y en la escena del crimen para incriminarlo. La fiscalía refutó rápidamente este argumento, señalando la absoluta improbabilidad de un plan tan elaborado y la ausencia de cualquier prueba que implicara al hermano menor.
La incapacidad del abogado defensor para fundamentar esta afirmación debilitó aún más su caso. El juicio duró un mes extenuante. Al final, las pruebas dejaban poco lugar a dudas. Naris fue declarado culpable del asesinato de Lisa y condenado a cadena perpetua en una prisión sueca de máxima seguridad. El abogado de Naris presentó una apelación, pero fue rechazada rápidamente. A principios de 2017, el propio Naris solicitó la deportación y pidió ser trasladado a una prisión lituana. Las razones detrás de esta decisión desconcertaron a muchos, dado el marcado contraste entre las condiciones de las prisiones suecas y las lituanas. Más tarde ese mismo año, los motivos detrás de la solicitud de Naris se hicieron evidentes. Una vez en Lituania, apeló ante el tribunal local para que su condena de cadena perpetua fuera reducida. En una decisión controvertida, el tribunal accedió, conmutando su condena a 15 años. Sin embargo, esta victoria para Naris fue breve. Solo unas semanas después, la sentencia fue revocada y se restableció su cadena perpetua. 5 años después, en agosto de 2022, Naris enfrentó otra consecuencia de su traslado. Mientras se trasladaba a los reclusos de la prisión lituana a otro bloque, un compañero de prisión lo atacó con un arma casera. Naris sufrió heridas graves y falleció de camino al hospital. Su muerte marcó el trágico final de una vida definida por la violencia y la crueldad, trayendo cierto sentido de cierre a la familia de Lisa y a la comunidad.